A mí me parece que el doctor Suárez ha planteado temas muy de fondo. Muy bien. Y que además yo he venido de alguna forma también en la misma dirección haciendo ese gran debate. Yo recuerdo cuando regresamos de la famosa ronda final del TLC con Europa, donde yo dije varias cosas. Primero, los negociadores nos asaltaron, y asaltaron incluso una parte del gobierno. Pero segundo, el problema de Europa no era un problema que se podía mirar aislado, tenía que mirarse en el contexto de unos acuerdos comerciales que había venido firmando el gobierno, que prácticamente va a sepultar la ganadería colombiana. Y él hizo una anotación muy rápida, pero que no es de cualquier monta. Es que el problema de la ganadería, y el problema sobre todo del sector lechero, es que no es de grandes productores, es de pequeños y muy medianos, familiar, que obviamente no van... Una ganadería familiar. Pero es que mire, le doy datos, doctor Aurelio, que usted los conoce. 244.000 productores tienen menos de 10 animales. 403.000 tienen menos de 50 animalitos. Esa es una economía de subsistencia. Ellos no son capaces de confrontar en un mercado abierto con países que tienen el volumen de subsidios. Es más, para hacer el símil de las elecciones estas, si esos cacá no los suplementaran tanto y los pusieran a jugar con los criollos en términos de absoluta igualdad, de pronto le ganamos. El gran problema es el volumen de subsidios. Entonces la Unión Europea, en una actitud tramposa, y que quiero reclamarle aquí con mucho respeto, pero con mucha energía, al señor embajador de la Unión Europea, que terminó de alguna forma ofreciendo una serie de recursos muy importantes para la reconversión productiva de 400.000 pequeños ganaderos, e inicialmente con un gran esfuerzo se había planteado la posibilidad de 30 millones de euros, que eso equivale a menos de una 50ª parte del volumen de subsidios que dan ellos año tras año. Y ahora acaba de salir al gobierno, el ministro Juan Camilo Restrepo le tocó mandar una carta hace unos días, de manera muy enérgica, porque plantea mucho menos recursos y a 30 años. Eso es un acto absolutamente vulgar. La Unión Europea en ese sentido nos está estafando en la negociación. No, por está favor, incumpliendo, pero un segundo, antes de que intervenga usted, doctor Uribe, creo que usted me acompañó en ese programa. El doctor Juan Camilo Restrepo, antes de llegar a la cartera del Ministerio de Agricultura, él reconoció ese tema. Sí, claro. Y dijo, no estamos en capacidad de competir en esas circunstancias. Si esto no se corrige, no es bueno para Colombia el TLC con Europa. Sí, pero, eso lo reconoció y aspiro que ahora como ministro... Pero aquí hay una cosa que me parece que es bien importante para complementar lo que hemos venido diciendo. Entiendo también, doctor Laforí, que parte de la plata de la Unión Europea ni siquiera es una donación, sino es un fondo para microcrédito. O sea, ni siquiera es un subsidio directo, como si lo entregan allá. Pero adicionalmente quisiera decirle esto: no entiende uno cómo se hicieron estas negociaciones sobre la cadena láctea cuando Colombia es un país autosuficiente en materia láctea. Es decir, Colombia, bien lo dijo el doctor Laforí, produce 6.500 millones de litros de leche al año. De tal manera que es un país que puede estar dotando a sus habitantes con 140 kilogramos de leche por habitante al año. Entonces no se necesita un TLC con Europa en esa materia. Hay un economista europeo que habla de el excedente europeo, lo llaman allá en el mercado europeo una montaña de mantequilla. Y eso es lo que nos van a mandar. De lo que dice el Everest de mantequilla. Entonces lo que dicen ahora es que lo que van a hacer es coger el Everest y derretirlo en los países donde firman tratados de libre comercio. Mire, el tema lácteo fue tan importante para Europa que el tema lácteo se volvió el eje de esa negociación en materia agropecuaria. No nos olvidemos que incluso un punto tan alto para los europeos como era el impuesto del banano fue cedido de alguna manera, o rebajado, no cedido, pero digamos rebajado en alguna proporción, con tal de tener la contraprestación en materia láctea. El sector lácteo fue el gran sacrificado de la negociación. Doctor Aurelio, mire, yo le voy a mandar el discurso mío que lo hice ante el presidente Santos el jueves en mi Congreso Ganadero, porque ahí vuelvo sobre ese tema desde el punto de vista estructural. Y le hago una frase, le digo: nadie nos quiere comprar leche, no obstante tenemos una inmensa oferta de leche. Claro, así es. Aquí lo que nos quieren es vender leche. Y le voy a dar dos datos que me parecen graves. Hoy
hay unas protestas, o ayer hubo unas protestas muy importantes de los ganaderos mexicanos, entre otras cosas porque los acuerdos comerciales ampliamente favorables en el G3 para México, que tiene una balanza comercial ampliamente superavitaria frente a Colombia, se están oponiendo a que entre carne y leche de Colombia a México. Quiero mirar cuál va a ser la respuesta del Ministerio de Comercio Exterior frente a ese tema. Y el segundo punto, para mirarlo estructuralmente, el mercado de la leche en Colombia es un mercado más o menos de leche formal de unos 2.800 millones de litros al año. 47% de la producción. Que es el 47% de la producción. Bien, pues resulta que los tratados de libre comercio ya negociados, incluido Mercosur, implicaría que si Estados Unidos lo ratifica, sí, puede ser muy rápido, y Europa entra en 2 años, 180 o 200 millones de litros entrarían a Colombia. Dicho de otra manera, eso es un poco, casi el 10% del total de la leche formal. Sí, claro. ¿A quién van a desplazar? Al pequeño. Claro. Entonces mi pregunta es, el gobierno se está dando cuenta que aquí no solamente es un tema productivo, es un tema social, claro, al que va a tener que enfrentarse como resultado de unos TLC mal negociados, pero al mismo tiempo, porque todavía no he visto ningún tipo de acción que realmente permita una reconversión. Tenemos el último plazo, que fue lo que yo hice en el Congreso de la República cuando dejé un documento que creo que es sólido, sí, para decirle a los congresistas, nosotros nos oponemos, vamos a ver qué va a pasar con la plata de la Unión Europea y con el COMPES lechero. Si de aquí a un año, cuando entra al Congreso de la República, el país avanzado, seremos los primeros en apoyar las negociaciones. Pero, tal y como vamos, llevamos 6 meses y no hemos hecho nada. Y sé que cuando llegue el Tratado de Libre Comercio de Europa a ratificarse al Congreso, tampoco habremos hecho nada. Lo invito para que hagamos fuerza común y evitar que 300 o 400 mil pequeños ganaderos que viven en una situación de precariedad y de pobreza, simple y llanamente por estar comprándole a europeos, americanos o al Cono Sur, desaparezcan como agentes económicos. Bueno, yo quisiera reiterar algunas de las cosas que ha dicho el doctor Laforí, complementar estas. Sobre todo, si usted se queja de la Unión Europea, yo sí que me podría quejar del ministro Plata, que en su momento quiso sortear esa mala negociación con una serie de engaños al país. Por ejemplo, este punto. Plata dijo en sus intervenciones que la negociación apenas implicaba el 6% de la leche producida en Colombia. Y en ese sentido, digamos que si se habla de leche líquida, usted podría tener algo de razón. Pero el efecto peor es el siguiente, es que cuando usted habla de los productos transables, que son quesos, mantequillas, yogures, leche en polvo, yogures, lactosuero, resulta que cuando usted coge eso y lo suma, equivale en el primer año del tratado, cuando usted suma todos los tratados en el año 2012, en un escenario del año 2012, equivale al 22% de la producción nacional de quesos, yogures, mantequillas, leche en polvo, etcétera. Entonces a mí me parece que al país se le trató de mentir, porque la gente no entiende fácilmente de que la leche líquida no es transable. Aquí estamos hablando de un comercio de leche de transable. Hay países, por ejemplo, europeos, Holanda, por ejemplo, que toda su lechería la tiene orientada hacia la exportación a través de este tipo de productos transables. Y viene con todo, lo de Europa viene con todo contra Colombia. Ahora, perdóneme, para reiterar un poquito lo que estábamos diciendo, Adolfo, en un minuto. Cuando uno hace la proyección, yo hice una proyección en ese texto que les estoy presentando, yo hice una proyección hasta el año 2015 de lo que entraría por leche en polvo, por los productos transables, y ya me llega al 30% en el año 2015, como mínimo, porque por ejemplo, ¿usted cómo determina cuánta mantequilla va a venir de Europa cuando conseguimos 20% de arancel? Cualquier cantidad. En esa materia, ¿por qué insistimos en traer cosas, en traer mantequilla, en traer leche? En vez de acompañar a los pequeños productores. Pero para seguirle su mismo argumento, lo que yo no entendí bien es porque la industria, incluso la SAC, en vez de plantear las cosas como son, no lo plantearon. Por ejemplo, fíjese usted, lo que va a venir son productos transables de alto valor agregado. Correcto. Bien, que por supuesto un kilo de queso necesita 10 litros de leche. Sí, por supuesto. Bien, mi pregunta es, ¿acaso aquí podemos competir una empresa importantísima que yo admiro y que todo lo que se puede hacer por ella habrá que hacerlo como Alpina? ¿Usted cree que la gente va a comer quesos de denominación
europea, Sí. el Emmental o el Dils, ¿no? Sí. Más caros producidos aquí en Colombia que traídos del origen, Claro. de donde se produce, Claro. con leches subsidiadas Claro. en el mercado colombiano. Claro. Por favor. No hay cómo competir, No hay cómo competir. No, pero, Oiga, pero pero estoy incluso impresionado, estoy- lo de Alpina es un punto alto. A mí, por ejemplo, me preocupa la suerte de Colanta. Ya va. Colanta, que tiene el doble aspecto, comercializador y productor. Don Genaro, don Va- Genaro. va a terminar en un don- lío. don Gen- Pero, Oiga, pero estoy la impresionado. propia SAC, por supuesto, le fue bien al azúcar, por supuesto, le fue bien a los biocombustibles Al y tal, banano. al banano. Y entonces, en vez de hacer un paréntesis en los temas que tienen que ver con leche, minimizó el impacto Claro. que iba a tener en el Oye, país. dejaron solo al sector en la Pero negociación. por favor, incluso terminaron por tomarse la fotografía, dejando el sector prácticamente Claro, claro, a sí. un lado del camino. A los ganaderos y los esa, dejaron solos. y esa no faltará. Pero en yo ese año reitero- ni al Oiga, paso. pero estoy impresionado porque generalmente el común denominador de los líderes gremiales en Colombia es que terminan totalmente aliados y silenciados. No son capaces de hablarle duro al gobierno. Y estoy impresionado. Yo lo conozco a ustedes desde joven, no digo que desde niño, porque yo también tuve 20 años. Pero sí desde joven, la posición del presidente de FEGAN y de FEGAN. Pero me es que parece mire, que es mire una cosa, una doctor. posición enérgica y bien fundamentada. El futuro del agro colombiano se juega en cómo le vaya a la ganadería en nuestros tratados de libre comercio. Porque el que pierde las vacas pierde la tierra. Ojo con eso. Que aquí no se va solo las vacas, aquí se va la tierra. Cuando usted tiene 10 o 20 vacas en un predio y esas vacas... bueno, hay una cosa que me preocupa, doctor Laforí, que creo que vale la pena mencionar. En la medida en que la leche deje de ser un negocio rentable, la gente va a empezar a sacrificar hembras. Y vamos a tener un efecto estructural peor, que es una desconfiguración de los hatos ganaderos del país. Los hatos ganaderos tienen que tener una configuración, o sea, una proporción entre machos y hembras. Si usted empieza a cambiar esa proporción, se desconfigura el hato y esto se va a todo. O sea que lo que está jugándose Colombia es algo supremamente